Imagina por un momento que estás en silencio, en un hospital o en una ceremonia fúnebre, o incluso en tu propia casa preguntándote, ¿qué pasa con el cuerpo después de la muerte? Si yo o un ser querido decidimos la cremación, ¿qué significa eso para nuestra fe? ¿Jesús podrá resucitar a los que han sido cremados? Si esta pregunta te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre lo que la Iglesia enseña y cómo esto afecta nuestra vida cotidiana. Esta pregunta, aunque difícil de formular, está en el corazón de muchas personas. No es solo una cuestión de prácticas funerarias, sino una interrogante profundamente espiritual. En el contexto de los países latinoamericanos, donde la muerte se honra con tanta solemnidad, esta pregunta toca aspectos profundamente culturales y religiosos. ¿Qué dice nuestra fe cristiana sobre la resurrección si el cuerpo ya no está entero, si se ha reducido a cenizas? Es una duda que muchos guardan en silencio, pero que genera una gran angustia. ¿Crees que la cremación afecta nuestra creencia en la resurrección? Deja tu comentario abajo. Me gustaría saber tu opinión sobre cómo vivimos la muerte y la resurrección según la fe cristiana. El dilema es claro. En un mundo donde la cremación se ha vuelto una opción cada vez más común, ¿cómo se alinea esta práctica con las enseñanzas de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos? En muchos lugares de América Latina, las costumbres funerarias están profundamente arraigadas en las tradiciones cristianas, donde la sepultura es considerada una forma de respeto y una señal de fe en la vida eterna. Sin embargo, con el paso de los años, la práctica de la cremación ha ganado terreno, y con ello, las preguntas sobre su compatibilidad con la fe cristiana. Este es el punto clave de reflexión. La cremación, en sí misma, no impide la resurrección. Lo que realmente importa es la intención con la que se toma esta decisión. En países como México, donde las tradiciones y los ritos funerarios son sumamente importantes, esta es una cuestión que afecta a muchas familias. La Iglesia Católica, a través de sus enseñanzas, nos recuerda que el cuerpo humano es sagrado, y no importa si es enterrado o cremado, porque Dios tiene el poder de resucitarlo de cualquier forma, ya sea de cenizas o de polvo. Entonces, ¿cómo podemos vivir nuestra fe con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra? La respuesta no está en el qué, sino en el cómo. Al elegir cremar a un ser querido, debemos hacerlo con la convicción de que la resurrección es una promesa viva. No es el cuerpo lo que se pierde, sino nuestra creencia en la vida eterna en Cristo lo que se pone a prueba. Te invito a que sigas con nosotros en este viaje espiritual, porque lo que aprenderás hoy sobre la cremación y la resurrección no solo traerá claridad a tus preguntas, sino también una paz profunda que solo la fe en la resurrección de Cristo puede ofrecer. ¿Estás listo para descubrir qué dice la Iglesia al respecto y cómo esta verdad cambia nuestra perspectiva sobre la muerte? En el cristianismo, la resurrección de los muertos es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. No se trata solo de un concepto espiritual, sino de una promesa tangible de que la muerte no tiene la última palabra. Desde el primer momento de la creación, Dios nos dio un cuerpo que no solo sirve como una envoltura temporal para nuestra alma, sino que también es parte esencial de nuestra redención. Esta enseñanza, aunque a veces no se comprende completamente, está profundamente arraigada en las Escrituras y en la tradición cristiana. El cuerpo humano no es un simple contenedor o un vehículo temporal para la alma. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, CIC 364, y por lo tanto debe ser tratado con dignidad. Es por esto que durante siglos la Iglesia ha enfatizado la importancia del entierro tradicional, un acto que honra no solo al cuerpo, sino también la promesa de la resurrección.
En países como México, donde las tradiciones de Día de Muertos y las ceremonias religiosas alrededor de la muerte son muy importantes, esta visión del cuerpo como algo sagrado se vive con gran devoción. Desde las primeras páginas de la Biblia, encontramos que el cuerpo humano tiene un propósito más allá de la muerte. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. Este versículo no solo habla de la vida eterna, sino también de la restauración del cuerpo. La resurrección no es un acto meramente espiritual, implica la transformación completa del ser humano, cuerpo y alma. La resurrección de Jesús es el modelo de lo que nos espera a todos los cristianos al final de los tiempos. A lo largo de los siglos, los cristianos han enterrado a sus muertos con la esperanza firme de que, como Cristo resucitó, ellos también resucitarán. El cristiano entiende que el entierro no es solo un rito de despedida, sino una profesión de fe en que, aunque el cuerpo se desintegre, será restaurado en la vida eterna. En las catacumbas de Roma, los primeros cristianos enterraban a sus muertos con la convicción de que su cuerpo, aunque fuera consumido por la tierra, sería transformado en la resurrección. Aunque la tradición cristiana favoreció históricamente el entierro, la Iglesia ha reconocido que la cremación, en circunstancias apropiadas, no está en contra de la fe cristiana. En 1963, el Papa Pablo VI permitió oficialmente la cremación, pero dejó claro que ésta no debe ser elegida por razones que contradigan las enseñanzas cristianas sobre la resurrección. De hecho, en muchos países de habla hispana, como Argentina o Colombia, donde las tradiciones religiosas son profundamente veneradas, la decisión de cremar a un ser querido debe ser tomada con reflexión y respeto hacia la doctrina. La Iglesia enseña que, aunque la cremación no impide la resurrección, es fundamental que no sea elegida como un rechazo al cuerpo humano o a la promesa de la vida eterna. De hecho, la intención detrás de la cremación es la clave. Si se elige como una forma de negar la esperanza cristiana, entonces eso puede ser problemático. Por el contrario, si la cremación se elige con el entendimiento de que el cuerpo sigue siendo parte del plan de Dios, entonces no está en conflicto con la fe cristiana. La resurrección no depende de cómo tratemos el cuerpo después de la muerte, sino de nuestra fe en el poder de Dios para restaurar y transformar. La cremación, al igual que el entierro, es solo un acto físico, pero lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra fe y cómo tratamos al cuerpo de los demás en el momento de la muerte. En países como México, donde la muerte se honra con tanto respeto, es importante recordar que el cuerpo no es algo que se pueda desechar, sino que sigue siendo parte del plan de salvación de Dios. Como cristianos, creemos que no importa lo que suceda con el cuerpo en este mundo. Lo que importa es que Dios tiene el poder de restaurarlo y transformarlo en el día de la resurrección. Es por eso que, al elegir cremación o entierro, debemos hacerlo con una profunda conciencia de que, en última instancia, es el poder de Dios el que dará nueva vida a todos los cuerpos. La resurrección no es un acto humano, sino divino, y Dios tiene el poder de transformar cualquier cosa, incluso el cuerpo más destruido. Y esa es la esperanza que nos da la fe cristiana, que el cuerpo, aunque se desintegre, será restaurado gloriosamente. Es común que la elección de cremar a un ser querido genere dudas en muchas personas, especialmente si consideramos las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, que siempre han favorecido el entierro como una forma de honrar el cuerpo. En este contexto, es esencial comprender que la cremación no está prohibida por la Iglesia, pero su elección debe ser hecha con una actitud de respeto y entendimiento profundo
sobre lo que significa para nuestra fe cristiana. La muerte y los ritos asociados con ella son una parte crucial de nuestra vida espiritual. En sociedades de América Latina como en México, donde el Día de Muertos es una de las tradiciones más significativas, la forma en que tratamos a los muertos refleja el respeto que tenemos por la vida y la fe. Sin embargo, este respeto no solo debe estar presente en las costumbres, sino también en la forma en que entendemos el destino del cuerpo después de la muerte. Recuerda, no importa cómo tratemos el cuerpo después de la muerte, lo que importa es que vivamos con la certeza de que, en Cristo, la resurrección es una promesa viva y segura. Si este mensaje te está tocando, haz clic en el me gusta para ayudarnos a llegar a más personas con esta verdad. La cremación, en la visión cristiana, no se debe considerar un acto que niega la resurrección. De hecho, la Iglesia ha dejado claro que el cuerpo, aunque cremarlo lo transforme en cenizas, sigue siendo parte del plan de salvación de Dios. La clave es cómo entendemos la muerte. Si la cremación se elige por razones que reflejan una falta de fe en la resurrección o en la dignidad del cuerpo, entonces no está alineada con lo que la Iglesia enseña. Si por el contrario, se elige con la comprensión de que el cuerpo es solo un recipiente temporal y que Dios tiene el poder de restaurarlo y glorificarlo en el día de la resurrección, la cremación es aceptable. Es fundamental que comprendamos que la cremación, en sí misma, no tiene poder sobre el destino del alma o sobre la promesa de vida eterna. Esta promesa se basa en el poder de Dios, no en el estado físico del cuerpo. Y por lo tanto, si el cuerpo es cremado, el alma no pierde su conexión con Dios. El acto de cremar no interrumpe el plan divino de la resurrección, porque Dios tiene el poder de reunir y transformar incluso las cenizas más dispersas en un nuevo cuerpo glorificado, tal como lo prometió en las Escrituras. El problema no está en la cremación misma, sino en la intención detrás de la elección. La Iglesia enseña que el respeto por el cuerpo debe ser un reflejo de la fe en la resurrección. Esto significa que cuando decidimos cómo despedirnos de nuestros seres queridos, debemos hacerlo con una actitud de reverencia y respeto por el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y con una fe firme en que, aunque el cuerpo muera, será restaurado y glorificado por el poder de Dios. De acuerdo con las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, CIC 2300, los cristianos deben tratar los cuerpos de los muertos con el mismo respeto que le darían si estuvieran vivos. Este respeto incluye el acto de sepultar, que ha sido una forma tradicional de honrar al cuerpo, pero no se limita solo a esa práctica. La cremación, cuando se realiza con la debida reverencia y comprensión de la doctrina cristiana, no está en contradicción con la fe. Lo que importa es que la elección no sea una manifestación de desprecio por la enseñanza de la resurrección o por la dignidad del cuerpo. La enseñanza cristiana sobre la resurrección nos recuerda que el cuerpo no es algo descartable, es una creación divina, y aunque se desintegre o se reduzca a cenizas, sigue siendo parte del plan de salvación. Lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra fe en relación con el cuerpo, cómo tratamos nuestros propios cuerpos y los de nuestros seres queridos, y cómo entendemos la muerte no como un final, sino como una transición hacia la vida eterna. En el Día de Muertos, cuando millones de personas en México y otros países latinoamericanos celebran a los muertos con ofrendas, altares y flores, es importante recordar que este acto de honrar a los muertos está enraizado en la creencia en la vida eterna. Al igual que el altar y las ofrendas, nuestra fe debe ofrecer a nuestros seres queridos el respeto y la esperanza que solo Dios puede dar, porque la vida eterna no depende del estado físico del cuerpo, sino de la fe viva en Cristo, el Señor de la resurrección.
Al tomar decisiones sobre la muerte y la despedida de nuestros seres queridos, siempre debemos hacerlo con la convicción de que, en el final de los tiempos, Dios restaurará todos los cuerpos y los glorificará. En el nombre de Cristo, la resurrección es una promesa segura, y aunque nuestros cuerpos se transformen, la vida eterna sigue siendo la promesa más grande que podemos esperar. A lo largo de la historia, los cristianos han buscado la mejor manera de honrar a los muertos, preservando la dignidad del cuerpo como una forma de respetar el sacrificio y la esperanza de la resurrección. En la tradición católica, el sepultamiento siempre fue visto como un acto profundamente respetuoso hacia el cuerpo humano, reconociendo la relación entre el alma y el cuerpo. Sin embargo, a medida que la sociedad ha evolucionado, también lo han hecho las prácticas funerarias. La cremación ha ganado popularidad en muchas partes del mundo, incluso en países de habla hispana, como Argentina, México y España, donde las creencias religiosas siguen siendo una parte vital de la vida cotidiana. A pesar de este cambio, la pregunta persiste: ¿la cremación es compatible con la fe cristiana en la resurrección? La respuesta de la Iglesia, que se encuentra claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica y en los pronunciamientos papales, es que la cremación no es un obstáculo para la resurrección, siempre y cuando no se elija por razones contrarias a la fe cristiana. La Iglesia permite la cremación bajo la condición de que no sea vista como un rechazo de la resurrección o de la dignidad del cuerpo humano. Es crucial que, al tomar esta decisión, se haga con una actitud de respeto y de fe, sabiendo que Dios tiene el poder de restaurar todo lo que parece perdido, incluso las cenizas. Una de las enseñanzas más poderosas de la fe cristiana es que la resurrección no depende del estado físico del cuerpo después de la muerte, sino del poder divino. En la resurrección, Dios no solo reunirá los fragmentos físicos del cuerpo, sino que los transformará y glorificará en algo nuevo e incorruptible. El acto de resucitar a los muertos no es una tarea humana, sino una obra divina que refleja el poder y la misericordia de Dios. Este es el fundamento de nuestra esperanza. La resurrección no es una reconstrucción humana, sino una nueva creación que solo Dios puede realizar. San Pablo, en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 42-44, describe la resurrección del cuerpo con estas palabras: lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esta promesa implica que, independientemente de lo que haya ocurrido con el cuerpo, ya sea que haya sido enterrado, cremado o desintegrado por el paso del tiempo, Dios tiene el poder absoluto de restaurarlo a su forma gloriosa. Este concepto es fundamental para comprender por qué la cremación no contradice la fe cristiana en la resurrección. Aunque el cuerpo sea quemado, Dios tiene la capacidad infinita de reunir las cenizas y darles nueva vida. Esta verdad nos invita a vivir nuestra fe con la seguridad de que, incluso después de la muerte, la vida no termina. De hecho, es solo el comienzo de una existencia nueva, transformada, gloriosa. La clave para comprender la relación entre la cremación y la resurrección cristiana es la intención con la que se toma esta decisión. La Iglesia no está en contra de la cremación, sino de la actitud hacia el cuerpo y la vida eterna que se refleja en ella. Si la cremación se elige por motivos que son contrarios a la fe en la resurrección como una forma de rechazar la promesa de vida eterna, entonces esa elección no es coherente con la enseñanza cristiana. Sin embargo, si la cremación se lleva a cabo con el entendimiento de que el cuerpo sigue siendo parte del plan divino de salvación y que será restaurado en la resurrección, entonces no hay conflicto.
La elección de cremar a un ser querido puede ser perfectamente compatible con la fe cristiana, siempre que se haga con respeto y reverencia por la doctrina de la resurrección. En muchos países de América Latina, la relación con la muerte y el tratamiento de los muertos está profundamente marcada por las tradiciones religiosas. En lugares como México, donde el Día de Muertos es una celebración que honra a los antepasados, es fundamental recordar que el respeto por los muertos debe estar basado en la esperanza de la resurrección. La creencia de que los muertos serán resucitados al final de los tiempos, transformados y glorificados por Dios, es un principio que debe guiar todas nuestras decisiones en relación con la muerte. Al final de todo, lo que realmente importa no es si elegimos la cremación o el entierro, sino la esperanza que tenemos en la resurrección. La resurrección es la promesa de Dios, que nos asegura que, aunque nuestro cuerpo se desintegre, nuestra alma y nuestro ser entero serán restaurados y glorificados. Esto es lo que nos da esperanza frente a la muerte, la certeza de que no es el final, sino un paso hacia una nueva vida, un renacimiento glorioso. La cremación, al igual que cualquier otra práctica funeraria, debe ser vista como una parte de la vida, no como una negación de la fe en la vida eterna. Si vivimos nuestra vida con fe, respeto y esperanza en la resurrección, entonces cualquier decisión relacionada con la muerte será una manifestación de esa fe. La resurrección es una realidad, y vivir con esa certeza nos invita a ver la muerte no como el final, sino como un umbral hacia la vida eterna. Al enfrentar la muerte, ya sea de un ser querido o la nuestra, es natural que surjan muchas preguntas. Sin embargo, lo que la fe cristiana nos ofrece es una respuesta clara y reconfortante. La muerte no es el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Dios, en su infinita misericordia, nos ha prometido una vida eterna, donde no solo nuestra alma será restaurada, sino también nuestro cuerpo. Este es el fundamento de nuestra esperanza y lo que nos permite enfrentar la muerte con paz y serenidad. Es importante recordar que, aunque las prácticas funerarias han cambiado con el tiempo, lo que no debe cambiar es nuestra fe en la resurrección. El cristiano vive con la certeza de que el cuerpo no es algo pasajero que se destruye, sino una creación divina que participará en la gloria de la resurrección. Esta es una de las enseñanzas más profundas del cristianismo. El cuerpo humano, que fue creado a imagen de Dios, es parte integral de la salvación y será transformado en algo glorioso cuando Cristo regrese. La cremación, al igual que el entierro, es un acto que debe realizarse con respeto y en la conciencia de la esperanza cristiana. No es el acto de cremar o enterrar lo que determina nuestra creencia en la vida eterna, sino la actitud de fe con la que tomamos esa decisión. La cremación no impide la resurrección. De hecho, como vimos, el poder de Dios para resucitar a los muertos no depende de la forma en que se trate el cuerpo. Lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra fe en la vida diaria y en el momento de la muerte. Es fundamental que, al elegir la cremación, lo hagamos con el entendimiento de que el cuerpo sigue siendo parte del plan divino de salvación. El cristiano sabe que en el último día, Dios restaurará el cuerpo y lo transformará en una nueva creación gloriosa. Esta verdad nos da esperanza y nos ayuda a ver la muerte no como el fin, sino como un paso hacia una vida eterna junto a Cristo. En muchos países latinoamericanos, donde las costumbres religiosas están profundamente arraigadas, es esencial recordar que, independientemente de cómo tratemos el cuerpo después de la muerte, nuestra fe en la resurrección debe prevalecer.
La cremación no debe ser vista como un acto de rechazo a la resurrección, sino como una decisión tomada con respeto y fe, siempre con la certeza de que Dios tiene el poder de restaurar todo lo que parece perdido. La vida cristiana está marcada por la esperanza en la resurrección. Vivir con esta esperanza no solo nos permite enfrentar la muerte con fe, sino también vivir cada día con la certeza de que, al final, todo lo que hemos hecho en esta vida tiene un propósito eterno. Cuando tratamos nuestros cuerpos con respeto, cuando honramos a los muertos con fe en la resurrección, estamos proclamando nuestra creencia en la vida eterna. La resurrección no es solo una promesa futura, es una realidad que debe ser vivida en el presente. Al cuidar de nuestros cuerpos, al tomar decisiones sobre la muerte con reverencia y fe, estamos participando en el misterio de la salvación. No importa si el cuerpo es enterrado o cremado, lo que importa es que en Cristo tenemos la esperanza de que el cuerpo será transformado y glorificado en la resurrección. Así que, al final de todo, la resurrección es lo que define nuestra vida cristiana. Es la esperanza que nos da fuerza para enfrentar la muerte, sabiendo que, aunque nuestros cuerpos mueran, vivirán en la gloria de Dios. La cremación, cuando se hace con respeto y fe, no es un obstáculo para esa promesa. De hecho, es un recordatorio de que Dios no necesita un cuerpo intacto para resucitarlo. Él tiene el poder de restaurar todo, incluso lo que parece perdido. La vida cristiana es una vida de fe y esperanza, y la muerte, en última instancia, no es un final, sino un paso hacia la resurrección. Como cristianos, vivimos con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Jesús, quien resucitó de entre los muertos, nos ha dado la victoria sobre la muerte, y en Él nosotros también resucitaremos. Vivimos con esa esperanza, no solo en el futuro, sino en el presente, sabiendo que Dios restaurará nuestros cuerpos y nuestras almas en la vida eterna. Al cerrar este ciclo de reflexión sobre la cremación y la resurrección, es crucial recordar lo que realmente define nuestra fe cristiana, la esperanza en la vida eterna, prometida por Cristo. Este no es un concepto abstracto o lejano, sino una realidad viva que nos acompaña cada día. La resurrección es la promesa que transforma nuestra visión de la muerte y nos da la certeza de que, incluso cuando nuestro cuerpo perezca, nuestra alma vivirá para siempre con Dios. La cremación, al igual que cualquier otra práctica, es solo un acto físico. Lo que importa es nuestra actitud y fe al respecto. Si este video te ha ayudado a comprender mejor el significado de la resurrección en tu vida, asegúrate de darle un like para que sigamos creando más contenido sobre la fe cristiana y sus enseñanzas. La fe cristiana nos enseña que, independientemente de lo que ocurra con el cuerpo después de la muerte, la resurrección de los muertos es una realidad inquebrantable. Dios tiene el poder de restaurar el cuerpo en su totalidad, transformándolo en algo glorioso y eterno. La cremación no impide este acto divino, siempre y cuando la elección sea realizada con respeto y comprensión de las promesas de la resurrección. Al enfrentar la muerte, ya sea de un ser querido o nuestra propia mortalidad, no estamos ante un final, sino ante una transición hacia la vida eterna. Vivir con esta esperanza nos permite ver más allá de la muerte física, enfocándonos en la victoria final que Cristo ganó para nosotros, la vida eterna. La resurrección es el acto final de Dios, que nos asegura que la muerte no tiene la última palabra, sino que es solo un paso hacia un nuevo comienzo, una nueva vida junto a Él. En la tradición cristiana, ya sea que elegimos la cremación o el entierro, lo más importante es que hagamos estas decisiones con la intención correcta, con la fe firme de que Dios puede restaurar todos los cuerpos, incluso aquellos reducidos a polvo o cenizas. Cada acto de respeto hacia el cuerpo, cada ritual,
debe estar impregnado con la esperanza de que lo que Dios comenzó en la creación, Él lo completará en la resurrección. Al final de este camino es esencial preguntarnos, ¿cómo vivimos nuestra fe en relación con el cuerpo y la muerte? La forma en que tratamos nuestros cuerpos durante nuestra vida y después de la muerte refleja lo que realmente creemos sobre la resurrección. Si vivimos con la esperanza de que Dios restaurará todos los cuerpos en su gloria, entonces nuestras decisiones sobre la muerte deben reflejar esa esperanza. La muerte no es un final, sino el principio de una vida nueva, transformada y glorificada. Vivir con esta certeza transforma nuestra manera de ver la vida y la muerte. No importa cómo tratemos el cuerpo después de la muerte, lo que realmente importa es la fe viva que mantenemos, sabiendo que Dios, en su poder infinito, reunirá nuestros cuerpos y los glorificará en la resurrección. Al vivir con esta esperanza, podemos enfrentar la muerte con la paz de saber que es solo una transición hacia una vida eterna con Cristo. La resurrección no es solo un acto futuro, sino una verdad que da forma a nuestra vida cotidiana. Vivir con la esperanza de la resurrección es vivir con un propósito claro, honrar el cuerpo y el alma con la fe de que Dios transformará todo lo que parece muerto en algo glorioso. En Él, la muerte ha sido vencida, y en Él todos resucitaremos. En la última reflexión entendemos que la muerte no es el final. Es un umbral hacia la vida eterna con Dios. Y aunque nuestras decisiones sobre la cremación o el entierro pueden parecer sencillas, en ellas debemos ver un acto de fe. Al final, la creencia cristiana en la resurrección es la esperanza que nos sostiene. La cremación no es un obstáculo, sino una práctica que, si se hace con fe y respeto, puede ser compatible con nuestra esperanza cristiana en la vida eterna. Dios no necesita cuerpos intactos para resucitarlos. Él puede restaurar todo, y esa es la gloria de la resurrección que todos esperamos. Así, al enfrentarnos a la muerte, lo que realmente importa es nuestra fe en que en Cristo la muerte ha sido derrotada y la vida eterna es nuestra herencia. Viva con esta esperanza, porque en Cristo todos resucitaremos. La resurrección no es solo un acto futuro, sino una verdad que da forma a nuestra vida cotidiana. Si este mensaje ha impactado tu corazón, te invito a dejar un super thanks para apoyarnos en continuar trayendo contenido relevante y de calidad.